Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a este espacio. Eh, este espacio para los que han venido por primera vez pretende dar un poco de continuidad a un proyecto que hicimos de elaborar pues alguna publicación que fuese útil para maestros de distintos niveles educativos y en donde gente que somos maestros presentemos ejemplos de nuestros diseños y trabajo didáctico, en donde se muestre que sí es posible que los estudiantes escriban de manera fluida, creativa, crítica, según sea el caso, porque un problema que tiene la educación pública, sobre todo en México, y que no se ha modificado pese a las diversas reformas educativas que cada sexenio se implantan, es el manejo de la lengua en general y de la lengua escrita en particular. Y dentro de la lengua escrita, de la escritura, hay más trabajo en lectura que en escritura. Entonces, varios de nosotros sabemos, porque lo hemos hecho durante años, algunos desde, digamos, impartiendo clases en preescolar, otros en los demás niveles hasta licenciatura o posgrado, que hay algunas actividades, algún tipo de intervención y también ideas pedagógicas y filosóficas que guían nuestro trabajo y que a mi juicio realmente representa lo que podría considerarse una reforma educativa en el país. Pero todo este trabajo es, podría decirse, subterráneo, marginalizado por el Estado y las instituciones. ¿Sí? Simplemente no existe en los documentos oficiales que cuentan la historia de la educación, en los documentos oficiales que cuentan qué es, pues los objetivos educativos y los enfoques educativos. Solo cuenta lo que está formalmente en los documentos gubernamentales. Pero en las prácticas educativas hay muchas experiencias que creemos que deben ser conocidas, socializadas y compartidas entre maestros. ¿Sí? Aprovechando esta situación de la pandemia y el enclaustramiento en que nos ha metido, pues estamos usando estos recursos y estamos aprovechando también para grabar estas sesiones. Y la invitación para quienes presenten también es que después transcriban su propia participación y elaboren un escrito. Y eventualmente, conforme coleccionemos varias presentaciones, pues ya elaboraremos un proyecto de publicación, posiblemente. Y si no, ya van a quedar publicadas en internet, en video. ¿Sí? Bueno, el día de hoy está con nosotros la maestra y próximamente doctora Claudia Sendejas. Ella, ella tiene la licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad por la Universidad Autónoma de Morelos y actualmente es estudiante de doctorado en Pedagogía en la UNAM, cursando el 6º semestre. Ha estado en los últimos meses haciendo una estancia en la UAM Xochimilco, en mis clases, lo cual ha sido pues una fortuna y una alegría porque hemos podido conversar y conocer mutuamente nuestro trabajo. Bien, entonces yo dejaría el micrófono a Claudia para que nos comparta lo que tiene preparado. Adelante, Claudia. Hola a todas, hola Gregorio. Bueno, Alejandro también, no son puras mujeres, ya vi. Pues me voy a ir directo a la presentación para aprovechar al máximo mis 20 minutos.
Mm, mm, mm. Bueno, esto yo lo pongo como el detrás de cámaras para que entiendan un poco o sea, qué está detrás de los ejercicios que hoy les voy a presentar. Lo primero es que sí hay un interés propio que a mí me atraviesa desde que estaba en la licenciatura, o sea, como de cómo hacer para vincular eso que forma parte del mundo de los alumnos, que son las imágenes, con la educación. O sea, ahora yo ya lo tengo más claro que sería con procesos de escritura, pero pues mucho tiempo eso me fue atravesando, ¿no? Sobre todo yo creo que es por una deuda que yo siento que hubo con los de nuestra generación, que crecimos educados con telenovelas y demás, y en la escuela nunca se hacía nada con eso, ¿no? Estos trabajos que yo les voy a presentar se crearon en una materia que pertenece al Departamento de Español y Arte en la Prepatec, y es como dato curioso, ahí sí quisiera decirles que en el TEC, como se enseña el español, son habilidades de lenguaje sumadas a contenidos culturales, o sea, que generalmente son historia del arte, ¿no? Entonces, siempre van de la mano esos dos contenidos. Lo digo porque alguna vez Gregorio decía, bueno, tal vez a veces sí podríamos ver qué se está haciendo en espacios como de privilegio, como es el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, ¿no? Entonces, bueno, lo siguiente es que estas actividades que les presento sí ya forman parte de una intervención educativa que, que pues es parte de mi trabajo de tesis doctoral. Y por eso, lo primero que yo les quiero presentar es cuál es el cimiento pedagógico de estas actividades. Entonces, yo me voy a la pedagogía Gestalt, y la pedagogía Gestalt lo que hace, sí es partir del triángulo pedagógico, el triángulo pedagógico tradicional donde el tema está por encima de todo, y el tema sigue estando ahí porque por supuesto que el tema es lo que nos convoca, el aprendizaje en el aula, pero lo que cambia en este triángulo es que por un lado tienes al grupo y por otro tienes a los individuos. No tienes al maestro por un lado y al alumno por el otro. El grupo está conformado por los alumnos y el maestro. Y este grupo, a su vez, está conformado por individuos. Entonces, esto, en la pedagogía Gestalt, Ruth Kohn siempre dice, le vamos a dar un lugar a lo emergente. Entonces, ¿qué es lo emergente? Todo eso que no tienes previsto. El profesor es importante, bueno, la maestra, la figura del docente, porque, o sea, sí forma parte del grupo, pero él es quien tiene la responsabilidad de darle lugar a este emergente. Este emergente puede ser de orden académico o de orden emocional, puede ser de orden grupal o de orden individual. Y como va a ir moviendo este emergente, siempre es en función del contacto, ya sea consigo mismo, con el tema, con el entorno, o lo más global, ¿no? O sea, pues con el globo, aquí está como en este esquemita. En las actividades que yo elaboré, mi brújula pedagógica fue este triángulo. Entonces, por ejemplo, en esta actividad, el tema era la fotografía contemporánea en México. Mi emergente era que yo tenía alumnos de sexto semestre de preparatoria que estaban cerrando un ciclo de vida por algo no elegido y un ciclo de vida cerrado en modalidad virtual. Entonces yo lo que quise hacer es establecer contacto pues con ellos mismos. ¿Qué hice? Lo primero que hicimos fue ir a unos ensayos fotográficos de Federico Gama, y con estos ensayos lo que hacíamos fue ver sus imágenes y ver cómo en lo textual Federico Gama se posicionaba, y ese posicionamiento se convertía en la columna vertebral de sus imágenes. Después di una pregunta detonadora. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje durante tu paso por el TEC? Y les pedí una estructura. Necesito un posicionamiento textual y una fundamentación visual con descripción. Este es el trabajo de Valentina, y ella puso como tesis: en el TEC aprendí que las cosas más importantes se aprenden fuera de la escuela. A lo largo de mis años de prepa tuve experiencias que me formaron como persona. La mayoría, si no es que todas las experiencias de las cuales pude aprender, sucedieron fuera de la escuela. Yo soy skater y recuerdo que al entrar a la escuela todas las niñas se burlaban de mi forma de vestir y los niños decían que era marimacha. Nunca sentí pertenencia a los grupos de la escuela. No fue hasta que conocí a otros patinetos en la calle que me sentí en casa.
Al fin pude encontrar gente que entendía lo que es sentir que no perteneces y sentirte rechazado por gente de tu misma edad e inclusive por adultos en muchas ocasiones. Entonces su tesis está al inicio y después ella relata un poco y estas son sus imágenes. Al conocer a otras mujeres skaters, aprendí que no importa la edad que tengas, siempre va a haber un grupo de personas con el que te puedas identificar, que no tiene nada malo ser mujer y practicar algo que es considerado para hombres ni vestirte diferente. La imagen 2, he hecho amigos de mi edad que viven diferentes situaciones a las mías. Me ha ayudado a darme cuenta que la burbuja en la que estoy acostumbrada a vivir es muy pequeña y que mi privilegio es muy grande. Es importante reconocer ese privilegio para poder aportar a la comunidad de la mejor manera posible y siempre con respeto. Esta es una imagen en el Metrobús. He aprendido cosas tan básicas como tomar el transporte público, que es algo que jamás hubiera conocido dentro de la comunidad con la que convivo dentro del TEC. Ha habido veces que mis compañeros de clase se burlan de la gente que ocupa el transporte público, lo cual creo es algo muy ignorante, ya que sus ideologías clasistas los limitan a sí mismos. Y por último, aunque eran 10 imágenes, yo solo les puse estas 3 y con esta que cierra. He aprendido a ser fiel a mí misma, a mis ideologías, mi manera de vivir, a elegir a la gente con la que me relaciono y disfrutar de los pasatiempos que me hacen sentir completa, a romper estereotipos y poder relacionarme con gente en ambos mundos de la Ciudad de México. Entonces, para mí este trabajo de Valentina, como que los aciertos se encuentran en cuanto que sí hay un posicionamiento frente a la vida, pero además Valentina sí tiene una cosa de ser como crítica con su propia vida, con cuestiones de identidad, o sea, clase social y género. Y eso me parece muy valioso en este trabajo. El segundo, la segunda actividad que les presento es un ensayo comparativo. Aquí rapidísimo. En el TEC hagan de cuenta que lo que hacen es, primero poner tablas firmes para todos. Primero y segundo semestre les dan gramática pura, dura, así, que es la oración simple, la hora de tipos de oraciones, tipos de palabras, tipos de párrafos. En tercer semestre empezamos a construir ensayos libres. A finales del tercer semestre ya es ensayo formal. En cuarto semestre ya son ensayos comparativos. De aquí, de primer semestre a quinto semestre, siempre se les da una estructura y en sexto semestre, en teoría, ya ellos ya traen la estructura y pueden irse más libres. Entonces, bueno, yo estaba trabajando con alumnos de sexto semestre, entonces yo me iba al ensayo comparativo. El tema aquí era nuevas visualidades y nuevos mercados. Ahí yo partí de decir, este conocimiento ellos lo tienen porque ellos lo vivieron. O sea, ellos pasaron de un contexto donde todo estaba dominado por un duopolio a un contexto donde se empieza, no sé, el Internet hizo que se migraran de pantallas, que se mudaran a otro tipo de contenidos. Entonces, lo que yo quería hacer era que ese conocimiento que ellos traían, pensarlo desde otro lugar. Lo que hicimos en recursos fue leer un fragmento de Las telenovelas no mueren. Después yo les di 3 definiciones distintas de lo que es el melodrama. Y por último, les dije, ustedes seleccionen 2 series de televisión. De closets de telenovelas. Ahí no escuché qué dijeron. Bueno, ahí también partí de una pregunta detonadora, que es, ¿de qué manera estas series reproducen o rompen el esquema melodramático de las telenovelas mexicanas? Yo les sugerí una estructura. En el párrafo 1, poner la introducción y una tesis. En el párrafo 2, plantear una serie y cómo esta serie reproduce o rompe con el esquema melodramático. En el párrafo 3, se van a la otra serie y en el párrafo 4, pues el cierre. Tenían que sustentar esto a través de personajes, de temas y de escenarios. Esa era como la instrucción. Este es un ensayo de Emilio y dice, no tiene título, no le pusieron título, están muy mal acostumbrados en eso. Hay muchas maneras en las que las series de Netflix de hoy en día usan componentes melodramáticos similares a los de las telenovelas, al igual que hay bastantes ejemplos de cómo imitan este género para florecer interés en la audiencia de hoy en día. Los mejores ejemplos para ver cómo una serie latinoamericana se compararía a la telenovela también latinoamericano
serían series originales de Netflix hechos en este país, esto siendo Club de Cuervos y Narcos México, los dos hechos por producciones mexicanas actuales y hechas para Netflix. La serie Club de Cuervos fue la primera serie de Netflix producida fuera de Estados Unidos, el cual trata de un equipo de fútbol heredado a los hijos después de que el encargado muere. La serie toma muchos elementos melodramáticos, al igual que temas comunes en series de telenovela, pero estos son lidiados de manera diferente. En otro caso, Narcos México, el cual se centra en drama en lugar de comedia a comparación de Club de Cuervos. Aún así, en los dos también se encuentran tramas melodramáticos similares a los de una telenovela, al igual que rasgos de melodrama en sí, ya sea el episodio que involucra el pleito entre la ex esposa de Félix o el secuestro de la novia de Rafa. En los dos casos considero que muchos temas son similares a los de una telenovela mexicana. A pesar de eso, considero que el contenido hecho en esta serie de Netflix es más complejo y, dado a tener mejor presupuesto, logra ser más que las telenovelas. Las nuevas series nacionales producidas por Netflix son claramente mejor estructuradas, más complejas en historia y tienen acceso a mejores escenarios. Yo sé que este texto de Emilio tiene muchos errores en cuestión de concordancia, por ejemplo, y ahí tiene que ver con la historia particular de Emilio. O sea, Emilio es un chico que su infancia, su primera infancia, la vivió en Kuwait, entonces estaba en un contexto donde hablaban árabe, pero también lo metieron en una escuela donde hablaban inglés para extranjeros, pues, y cuando regresa a México, sus papás deciden meterlo en una escuela donde solo hablan inglés. Y yo entiendo que sus errores de concordancia van por ahí, pero me parece que lo que él pone sobre la mesa es una discusión que tienen en los especialistas, ¿no? De qué está pasando en la serie de Netflix y si realmente es una ruptura y demás. Y él lo logra bien. Además, se evidencia que es como un fan extratextual, porque toda la información que arroja del Club de Cuervos es real. O sea, fue la primera serie que se creó, o sea, más allá de las series que había venido difundiendo Netflix, fue la primera serie en español y bla, bla, bla. Y digo que lo sabe porque aquí sí tuvieron un tiempo limitado para hacer este ensayo. Entonces, bueno, me paso al tercer ejemplo. No, este ya es el ejemplo. Esto. Aquí que estábamos viendo nuevo cine mexicano. ¿Qué me pasó aquí? ¿Cuál fue mi emergente? Estábamos viendo la película de Amores Perros, la vimos en 2 sesiones, y de pronto los alumnos estaban todos asombrados y todos extrañados por la violencia que estaba representada en una película, o sea, en la película. Y yo les decía, ¿cómo pueden estar asustados? O sea, sí, yo sé que es una película del 2000, pero no es que México haya dejado de ser violento. Entonces ahí lo que intenté propiciar fue un contacto con el entorno. ¿Cómo lo hice? Justo cuando estábamos viendo la película, acababa de suceder lo del feminicidio de Fátima. Eso fue en febrero. La niña que fue secuestrada y asesinada por un hombre y una mujer y demás. O sea, nos documentamos rapidísimo en torno al caso, porque todos habían escuchado cosas, pero sí, nadie tenía, o sea, como a ciencia cierta bien qué es lo que había pasado. Vimos videos cortitos y después les puse a leer una opinión en torno al caso. La opinión era de un chico que él hablaba sobre cómo cuando juntas pobreza y violencia familiar es cuando se genera un contexto de víctimas y victimarios. Les puse una pregunta detonadora. ¿Cómo vincularías la violencia representada en la película de Amores Perros con la violencia que se vive en el país actualmente? Yo les pedí que retomaran una historia o personaje de la película y el caso del feminicidio de Fátima. También les sugerí una estructura. En el primer párrafo les pedí que introdujeran el tipo de violencia que querían discutir. En el segundo, que se fueran a la película, que plantearan cuál es el personaje o la historia que querían retomar para plantear este tipo de violencia. Y por último, en el párrafo 3, cómo esa violencia también estaba presente en el feminicidio de Fátima, y por último, el cierre. Este es el trabajo de Loren, y dice, en este escrito se pretende exponer la forma en la que la sociedad y el entorno pueden ejercer daño mental y normalizar la violencia en una persona, haciendo que cuando conviva con otros individuos lleve a cabo esos actos brutales normalizados, lastimando y arruinando la vida de otras personas, creando así una cadena de hechos violentos. En la película Amores Perros, el personaje Coffee es un claro ejemplo de la cadena de violencia normalizada en nuestra sociedad.
Al inicio es una mascota tranquila. Octavio mete a Coffee a peleas de perros, ocasionando que la ferocidad sea algo normal en la mente del perro y ya no un recurso para defenderse en ciertos momentos. Cuando Octavio choca y el chivo adopta a Coffee, que cambia su nombre por Negro, lo lleva a su hogar con otras mascotas y los deja solos. Cuando vuelve, encuentra a todos los perros asesinados por Coffee, quien ya no tiene capacidad de convivencia sin violencia, agresión y asesinato. En el caso de Fátima, la violencia en el hogar era parte del día a día de la niña, al igual que en el hogar de Giovanna, con la diferencia de que esta última tenía a 2 pequeños dependiendo de ella. La relación con su marido constaba de insultos, golpes, herirla y dañarla psicológicamente, a tal grado que cuando Mario le exigió una novia joven que le durara toda la vida a cambio de no violar a sus hijas, Giovanna aceptará y secuestrará a Fátima. La vida de la pequeña terminó violenta y trágicamente por alguien que también vive en ese entorno. Concluyo así que vivir en un entorno con personas que agreden y llevan a cabo actos en contra de la integridad de otros ayuda a normalizar la violencia. Con ello llegan las acciones como el secuestro, violación y asesinato, arruinando la vida de las personas con las que se convive y expandiendo esta situación como si de una epidemia se tratase. Este texto de Lore a mí me sorprendió en muchos sentidos. Uno, porque es un texto muy limpio, si acaso un error ahí de una letra que se le fue, pero además cuando yo pensaba en personajes jamás se me hubiera ocurrido retomar a Coffee, ¿no? Y ella logra sintetizar súper bien la historia de Coffee, pero además plantea bien cómo, o sea, hila muy bien cómo a Coffee le fueron internalizando esa violencia, se fue normalizando y para él matar ya era normal. Y lo logra conectar con algo que sí pasa en México. Entonces, para mí su texto es, o sea, o sea, lo puedo encomiar en el sentido de, o sea, que sí se sale del lugar del juez y intenta comprender un poco la realidad de lo que pasa en México, ¿no? Y pues ya, esto serían los 3 casos los 3 ejercicios que quería compartirles en tiempo. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Bueno, para los demás participantes y los futuros participantes que quieran presentar algo aquí en ese espacio, establecimos un tiempo de presentación de 20 minutos y el resto del tiempo de conversación. Lo de los 20 minutos es porque necesitamos en este país también, en el medio educativo, empezando por mí, aprender a exponer sintéticamente. ¿Qué es lo que hacen las famosas charlas TED? Que no dan 20, dan 18 minutos contados. Y pues todos quienes hemos visto charlas TED hemos visto que se dicen muchas cosas interesantes en solo 18 minutos. Bueno, pues está abierto ahorita a participaciones, comentarios o preguntas. En el chat está un comentario de Rosy Quesada que dice, buenísimos ejercicios, muchas gracias. María Esther Pérez Feria dice, ¿los textos se socializan? Y ya, son los que tenemos ahorita. ¿Los textos se socializan a qué te refieres? Sí. Sí. Comenta algo María Esther, si no, quien guste participar, comentando, preguntando. Bueno, yo tengo un comentario en lo que alguien se anima. Si puedes poner tu... no, creo que aquí la tengo. En una de las diapositivas, donde presentabas el caso de la actividad de la película de Amores Perros. Tú sugieres una estructura para redactar su texto. Bueno, primera pregunta, al texto que tú les pides le llamas ensayo, y ensayo de qué tipo. Y la segunda es que en tu estructura sugerida, en el párrafo 1 dice, introduce el tipo de violencia que quieres discutir. Esto me parece muy interesante porque en buena parte del sistema educativo, lo único que se les dice a los estudiantes es que un ensayo debe tener introducción, desarrollo y conclusiones. Y se enfoca la indicación a la estructura, pero no al contenido. Y cuando tú en el párrafo 1 les dices, indica el tipo de violencia sobre el cual quieres escribir,
estás refiriendo a un aspecto de contenido temático, lo cual para mí es acertado. Pero, bueno, quería preguntarte, ¿cómo lo piensas tú cuando estableces ese tipo de indicaciones y sugerencias? Bueno, lo primero es que yo sí pienso esto como ensayos, porque sí creo que hay un posicionamiento, es una tesis, y que sí se encargan de hacer una disertación en torno a ello. Lo que sí no, yo en estos ejercicios no les pido, o sea, como también para yo salir de rigor, porque en cuanto dices ensayo es como, ay no, pero para salir de rigor, o sea, que ellos también se encarguen de fundamentar a través de lo que están viendo, sin necesidad de ir a busca información. O sea, cuando tú ya les dices eso, yo ya los bloqueé. Pero si parto de con lo que estás viendo, estructúralo, ya está. O sea, hasta me decían, ay, esto ni sentimos que estamos escribiendo, o sea, que estamos escribiendo. Y yo, pero estás escribiendo. Pero es eso. Entonces, y lo otro es el tipo de violencia. O sea, sí lo pienso también para que también se vaya ampliando el horizonte. Porque, por ejemplo, la película de Amores Perros había muchos registros de violencia, porque tampoco quería que se quedaran como en la violencia solo está en los pobres, ¿no? Decían, no, o sea, vean cómo hay muchos registros de violencia, incluso hay violencia de género, o sea, hay violencia de los hermanos que se están atacando, pues se espanda con lana, o sea, hay muchos tipos de violencia. ¿Tú en cuál quieres enfocarte? Entonces, es una manera también de conducir el ensayo, porque es de todo esto, tú abres solo esta ventanita. Entonces, yo lo pienso más o menos en ese sentido. Bien, no sé si quieres mirar el chat, Claudia. Ahí te están poniendo ya algunos comentarios y preguntas. Gracias primero, Rosy, por lo de buenísimos ejercicios. Los textos se socializan en el grupo o en el aula. Bueno, no sé si te refieras, María Esther, por ejemplo, la opinión que yo les puse, ahí, bueno, desde siempre ahí trabajamos con plataformas, entonces yo se lo subí a Classroom y tenía los tiempos, ¿no? Leen esto, vemos esto y hacemos esto. No sé si a eso te refieras o a qué tipo o qué textos. Ok. Sí, no, me refiero a si los textos son leídos por el grupo o frente al grupo. Es decir, si todos los alumnos conocen los textos de sus compañeros y si hay chance como de comentarlos o algo así, pues. No, y eso estaría genial, pero ahí sí te ponen cosas que se te van a... Yo pienso que materias de español deberían ser como de 15 alumnos máximo, pero cuando te ponen un grupo más grande, es imposible poder hacer estos ejercicios que serían bien valiosos, ¿no? Como leernos entre todos, corregirnos, pero, o sea, ahorita tengo grupos de 35, yo no sé qué haces con eso, ¿no? En materias como la nuestra, que implica revisión, corrección, compartir no, es bien difícil, creo yo. Y luego, Lorena, ¿los programas y películas los eligieron los estudiantes o el docente? ¿Cómo fue o cuáles fueron los motivos? En este caso, yo tuve mediana libertad de cátedra, o sea, porque la materia se llama Imágenes de la Cultura Mexicana, entonces ahí yo sí partí, o sea, porque también es otra cosa, ¿no? Sí, ellos tienen, o sea, siempre están en continuo contacto con ficción televisiva y cine, pero también nos toca a nosotras ampliarles ese criterio. Entonces yo seleccioné la película de Amores Perros porque además tenía que ver con el cine, el tema del nuevo cine mexicano, pues el criterio es para muchos es Amores Perros marca como el inicio de esa nueva etapa en el cine, entonces por eso me pareció interesante elegir esa película. Y bueno, sí, esos fueron los motivos. También fui eligiendo otras que no presenté, pero que iban en función de ellos, como les puse a ver, como todo el tiempo hablaban de series de narcos, pues yo les puse como el contradiscurso, que era el documental de La Libertad del Diablo, que está en Netflix, o luego también los puse a ver como un fragmento, siempre en fragmentos, de Hasta los Dientes, porque es un documental que habla sobre el TEC y critica el TEC, entonces me pareció valioso que ellos vieran esas cosas, como que ahí entonces sí, ahora sí que la curaduría, o no sé cómo decirlo, sí viene de mi parte, pues. Y
me surge una pregunta, Lina. ¿Cómo llegaste a esa estructura que propones? O sea, no sé, o sea, la estructura, eso sí, yo creo que la estructura en términos formales de introducción, tesis y bla, 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 eso sí, esto sí es un acierto del TEC, me parece, porque ellos son los que dan la estructura. Aquí lo que yo tuve como la posibilidad es jugar con el contenido. ¿Qué te voy a pedir aquí? ¿Qué te voy a pedir allá? Pero la estructura así como acartonada viene de ahí. Y los contenidos ya vienen como de mi parte, ¿no? Que yo sí creo, sí pienso que es bueno tener una estructura así, porque, por ejemplo, yo que estudié en Prepa UNAM, yo entré a la universidad y no tenía estructura, no tenía ni una estructura para hacer un ensayo. Y en toda la carrera me pedían ensayos. No nos dan como a veces en muchos procesos formativos una estructura. Y yo creo que lo importante es incorporar una estructura y ya que la tienes, ábrete como quieras, ¿no? Bueno, Pues en lo nada. que otros se animan a comentar o preguntar, yo regreso aquí a la diapositiva donde está la actividad de Amores Perros. Y bueno, tengo dos comentarios, preguntas. Tú planteas una pregunta detonadora que dice, ¿cómo vincularías la violencia representada en la película Amores Perros con la violencia que se vive en el país actualmente? Ahí, bueno, como pregunta es, ¿qué tipo de criterios guían tu elección de temas? Cuando planteas así este tipo de temas o preguntas, ¿desde dónde o cómo, si tienes algún tipo de criterios? A mí me parece que de entrada yo encuentro ahí una idea intertextual. O sea, estás poniendo en conexión dos textos. El caso de Fátima, que es algo de la realidad, digamos, social mexicana, y el caso de la película, que aparentemente es ficción. No sé si utilizas criterios similares para otro tipo de tareas. Y la segunda, cuando comentaste del chico que escribía sobre las series de Netflix, yo ahí pensé que tú mencionaste que hace una crítica al clasismo. No me acuerdo si era el chico o el otro de los textos, el que hace una crítica de que hay gente que nunca en la vida se ha subido al transporte público y ni lo conocen, ¿no? Eso me parece muy interesante y yo el problema educativo que veo ahí es que en México, dado que hay todavía un enorme clasismo, y racismo también, básicamente las clases sociales están separadas, viven en mundos aparte, tan separados que hay gente de clase alta que jamás ha viajado en el transporte público y no sabe lo que es eso. Pero de igual manera, la gente de las clases socioeconómicas bajas no tiene la menor idea del tipo de experiencias que viven los de las clases altas. Y entonces lo que vemos es una serie de prejuicios mutuos. Para salirme lo hice en Missel, pero... Platícame. Sí. Ya. Son de Leticia. Entonces, bueno, no sé si tú te planteas también como un objetivo educativo poner en contacto estos dos mundos, digamos, someter a escrutinio los valores y los supuestos culturales de cada mundo, ¿no? Donde la gente simplemente asume que esa es la realidad, ese es su mundo, eso es lo que debe ser, y al otro lo desconoces y en automático lo rechazas, ¿no? Y lo calificas y lo etiquetas. Bueno, ahí le dejo. Pues, o sea, yo sí, no sé si sea un error o no, pero
cuando en la facultad leíamos sobre Marx y esta cosa de la cuestión de conciencia de clase y el proletariado. O sea, sí, pero también estas clases necesitan tener conciencia de clase en el sentido de cómo está estructurado su privilegio, ¿no? Entonces, por eso el ensayo de esta chica me parecía, bueno, el ejercicio visual que ella hace o su proceso argumentativo me parece valioso porque ella cuestiona, hasta que sale de Santa Fe, se da cuenta de que existe otro mundo. Y claro, o sea, en Santa Fe hay muchos chavitos que jamás han usado el metro aquí, pero sí usan el metro en París, sí usan el metro en Nueva York. Entonces, o sea, como ponerlos en contacto con eso, al menos nombrarles realidades que no conciben. Cuando veíamos Amores Perros y estaba la escena de Octavio con su hermano y su cuñada, les decía, es que ustedes a veces no saben ni lo que es el hacinamiento. O sea, dormir en una habitación, o sea, tú tienes tu habitación, pero piensa realidades en donde la habitación es de 3 familias, ¿no? Y entonces para mí eso sí es importante, hacerles ver o sea, lo que son a través de lo que no son. Un poco por ahí. A ver, ahí tienes otros comentarios en el chat. Muchas gracias. ¿Cómo llegaste? Que tienes que hace falta desde todas las perspectivas. Sí, bueno, lo que dice Leslie es un poco lo que yo decía, que intento a mi manera ampliar el panorama en ese sentido, ¿no? O sea, ampliar el panorama va desde, o sea, lo que tú ves y ver más allá de lo que tienes frente a ti. Y Paola, me parece interesante y tengo que decir que también me sorprende producción en cuanto a contenido. Si la Prepa Tech tienen otros programas dentro del currículum que trabajan la escritura, no, o sea, la materia que se encarga de la escritura es la de español, pero aquí también otra cosa curiosa, pues sí, el TEC es una empresa, devora todo, ¿no? Entonces lo que hace el TEC es capacitarnos a todos los profesores de español, pero por ejemplo hace 2 años quien nos capacitó fue un especialista de filosofía y letras. O sea, como que sí somos nosotros, o sea, el departamento de español, pero todos los del departamento de español estamos en el mismo entendido. Y eso facilita mucho también a veces esos procesos. Perdón, encendí mi micrófono. Y entonces ustedes manejan de manera transversal la escritura en conjunto con el contenido independientemente de la materia. Y pues me sorprende mucho, bueno, es la primera vez que entro aquí. Y pues en cuanto al contenido, igual algo que mencionaban ahorita respecto a la diversidad de mundos, ¿no? Yo, por ejemplo, toda mi vida he estudiado en escuelas públicas y me sorprende eso, ¿no? Que los chicos se ríen de quienes usan el transporte público, porque efectivamente ellos que están en el TEC, pues saldrán a los cargos altos, ¿no? Que ya casi los tienen asegurados. Y esta forma también de abrirles el panorama, la perspectiva de ver si ustedes están en este punto, pero ¿qué más hay alrededor? ¿Qué más hay fuera? Bueno, mi comentario en cuanto al contenido. Gracias. Gracias, Paola. Bueno, y Gregorio era el que alguna vez me hacía este comentario cuando yo le contaba cómo funcionaba el TEC. Y entonces él me decía que a veces el error ha sido como en educación pública, como restar contenidos. Y entonces y aquí tal vez un acierto es que nunca se aíslan como cuando piensas, o sea, el español lo piensan a través como de arte contemporáneo. Entonces vamos a ver las vanguardias y a partir de las vanguardias vamos a escribir. Las vanguardias artísticas vamos a hacer un ensayo comparativo, pero todo va siempre de la mano. A veces mi crítica sería que son conocimientos quizá muy especializados, pero bueno, o sea, no se puede, no se puede tener quizá todo, ¿verdad? Y lo otro, yo también... No, termina. No, que para mí, Paola, también ha sido... Yo también soy hija de la educación pública, y entonces para mí también la entrada a Santa Fe fue como
entrar a o sea, yo cuando entré para mí todo era igual. Como solo veía gente fresa y yo solo veía gente blanca, fresa, bonita, en los criterios en los que yo había estado siempre, mis criterios estereotipados. Pero de eso, o sea, con mis ejercicios también ha sido para mí importante porque los he conocido a ellos y he conocido un mundo pues del que yo no formo parte, ¿no? Es interesante esto y muy importante porque, mira, si nos vamos a la escritura en sí, a los textos que presentaste, a mí me llamó la atención que en algunos hay algunos errores de ortografía, como uso de mayúsculas o sea, son detalles. La primera observación es que son mínimos, ¿sí? Es decir, no están plagados de errores los párrafos, pero sí hay, ¿no? Sin embargo, son estudiantes de preparatoria, comparando con los estudiantes de universidad, que están en las universidades públicas, en donde sí vemos párrafos plagados de errores de todo tipo, puntuación, ortografía, acentuación, mayúsculas, etcétera, ¿sí? Pero ese es un aspecto, el aspecto de la estructura, la forma ortográfica, digamos, del escrito, ¿no? Segunda observación que tengo es que es la redacción propiamente, lo que sería la sintaxis y el flujo de discurso, es bueno, ¿no? O sea, es muy comprensible, hay claridad, precisión en ciertos detalles. Por ejemplo, cuando la chica dice que el señor se lleva al perro, que ni yo sabía cómo se llamaba, que tenía un nombre en inglés, ¿sí? Y él le cambia el nombre por negro y lo pone ya entre paréntesis. Es hacer una precisión, un detalle, pero es una precisión que rara vez ves en muchas redacciones de estudiantes. Sus descripciones o narraciones se quedan en planos muy generales, no se van a los detallitos. Y esos detallitos son los que hacen las buenas narraciones o los buenos textos, ¿no? Como le digo a algunas personas que conozco, eso es lo que hace que las series gringas tengan tanto éxito, porque te narran con detalles de la vida cotidiana, ¿no?, de la gente. Bueno, pero hay un punto que me parece interesante, que es cómo nosotros mismos tenemos muchísimos prejuicios, porque todo mundo, pues, nace, crece y se desarrolla en un mundo social y cultural. Y es curioso que muchos de los profesores de escuelas privadas, incluyendo universidades como el TEC o la Ibero, son gente que proviene de las clases socioeconómicas bajas, que no son de ese mundo. Entonces, lo planteo como un fenómeno que me parece que debería, pues, comentarse y discutirse más, ¿no? Es decir, que quienes están recibiendo una educación que en muchos casos es buena en las universidades o escuelas privadas, la están recibiendo de parte de profesores que vienen de otra clase social. Pero yo podría decir un poco lo opuesto también en las escuelas públicas, al menos en la UNAM, donde estudié, pues, en la Facultad de Ciencias Políticas, donde también eres egresada tú, o en la maestría que hice en el DIES Investec. La mayoría de los profesores eran gente europea o norteamericana, no solo de nombre, sino que eran nacionales de esos países, radicados en México, o gente de clase alta, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión un poco curiosa, ¿no? Y en ambos casos, los profesores en los dos mundos intentan hacer que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico. Tú estás buscando que tus alumnos piensen críticamente acerca de su privilegio, ¿sí? Y los profesores de escuelas públicas también, bueno, al menos en la universidad, intentan que los estudiantes piensen acerca del origen y las causas de su condición social, etc., ¿no? ¿Tiene la mano alzada María Esther de la Esferia? Sí, bueno, yo quería preguntar varias cositas, están entrelazadas. En relación con como el marco pedagógico del que parte, ¿no? La pedagogía Gestalt. Cuando dices las estructuras las determina
te refieres a que son las estructuras textuales, o sea, las estructuras de los tipos textuales, que esas ya están predefinidas. ¿Qué relación tendrían con esta pedagogía Gestalt? Es decir, mi pregunta sobre la pedagogía Gestalt es si tú la eliges, digamos, dentro de esa atribución que tú tienes, ¿no?, de libertad de cátedra, ¿tú decides trabajar bajo ese marco pedagógico o también está planteado desde, pues ya desde la institución? Esa es una, y la otra es, como lo planteaste un poco en relación a que esta pedagogía Gestalt pone en el centro o como un eje articulador el contenido, ¿no? El contenido está en el eje, que es algo central. Entonces ahí mi pregunta sería cómo, y que es como lo que expusiste con los ejemplos, la pregunta sería cómo se abordan entonces los contenidos duros, digamos, ¿no? Los que van hacia la revisión, más allá de la estructura, si hay contenidos, cómo están planteados, ¿no? Estos contenidos duros de sintaxis, de coherencia, de cohesión, etcétera, y cómo se abordan. Porque, digamos que en el planteamiento de los ejemplos está como la propuesta de hacer ensayos comparativos o tal, está el contenido y hablaste de cómo abordar, cómo le entran al contenido, si es a través de la película o de la secuencia fotográfica, etcétera, de la pregunta detonadora, pero ¿cómo entran estos otros contenidos ahí? Serían como esas preguntas, que están como familiarizadas, ¿no? Tal vez ahí lo que me falló por los nervios era explicar que sí el tema es central, pero el profesor o la función docente es que se encarga de equilibrar. Sí es el centro en ese triángulo, pero no es lo más importante. O sea, lo más importante es tener un equilibrio en el todo. Entonces, por eso, cuando surge un emergente, debes atender al emergente. Pero el emergente, cuando yo decía que es académico, la doctora Ma, que es de quien es el esquemita, ella siempre dice, por ejemplo, si un profesor entra al aula y quiere enseñar la raíz cuadrada y no saben multiplicar, tu emergente es que tu grupo no sabe multiplicar. Entonces tienes que atender a tu emergente. Y quizá era un poco lo que veíamos hace 8 días con Gregorio, cuando decimos, ¿qué pasa cuando tienes un montón de alumnos que no están, o sea, que no están en la media? Pues tienes que atender. Él decía, tienes que centrarte en la media. Y si tu media te está cachando, pues con la pena, pero vas a tener que soltar a los que son brillantes y a los que son, pues, con un montón de carencias te centras en la media. Entonces, un poco ahí es como vas seleccionando. Y cuando hablan también como de emergentes, o sea, es, por ejemplo, sí tienes tu tema, pero si de pronto estaban estresados porque están viviendo la pandemia, pues das un espacio para platicar sobre la pandemia y sueltas el tema. O sea, sueltas el tema que es hablar sobre, no sé, fotografía en el Porfiriato, ¿no? Y con estos contenidos más densos, aquí la cosa es lo que yo les decía, que en el TEC sí está pensado esto formal, la estructura formal de la lengua, sí tiene una secuencia. Entonces, en primer semestre y segundo semestre es cuando les meten lo más rudo, o sea, gramática pura de tipos de palabras, esto de, ¿cómo se llaman? Prefijos, sufijos, o sea, un montón de cosas que ahí sí son los que estudian letras hispánicas, eso les viene súper bien. Y ya después, cuando ya tienen esa tierra común, o sea, ese piso común, ya pueden saltar a otras cosas. Pero esto, que es el piso común de gramática y demás, nunca lo sueltan de los contenidos culturales. O sea, en primer semestre les enseñan principios básicos del arte aunado a la gramática. Entonces empiezan con la línea, el punto y bla, bla, bla. Y entonces cuando llegan a cuarto semestre, pues ya entran a enseñarles a escribir ensayo comparativo más la enseñanza de historia del arte de los griegos a las vanguardias, por ejemplo. No sé si más o menos respondí. Bueno, sí, es que mi duda iba quizás a los primeros semestres también, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo le entran a esos contenidos duros? O sea, sí les entras como, o sea, pues así sí enseñan los tipos de oraciones como son, pero tal vez lo que les hacen es, vas a ir al museo, bueno, cuando se podía, vas a ir al museo y con estas cosas que ya tienes del párrafo descriptivo,
me vas a describir tal obra. Entonces ahí es como van vinculando esto que es muy rudo y que les dan unas sesiones para ver tipos de párrafo, tipos de oraciones. Ok, ahora lo vas a poner en práctica con esto artístico. Descríbeme esto. O vamos a ver textos periodísticos. Ah, ok. Entonces vas a hacer un texto periodístico, pero con estas características. O sea, en el TEC, de cómo armar una oración, cómo hacer los ensayos, es párrafo, la tesis debe ir al final de la introducción y es una oración concisa. Cada argumento debe ser tu oración principal y tu oración principal debe estar al inicio del párrafo y además debe estar subrayada. Entonces, si no tienen eso, tache, pero ahí les estás metiendo la estructura, o sea, como que ellos sepan, esta es mi tesis y mi premisa 1, 2, 3, bueno, mi argumento 1, 2, 3 es esto y debo buscar información para sustentar esto otro. O sea, eso sí y es una chamba porque sí lo tienes que calificar y hay rúbricas, eso también es importante. Evalúas con base en rúbricas, no es a criterio del profesor, pues. Interesante. Me hace recordar la frase famosa de todo maestro es maestro de lengua, que se usa mucho, sobre todo en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, pero yo veo que por lo que platicas se lo toman en serio en el TEC, y realmente así debe ser. O sea, tú no puedes enseñar y pretender que aprendan lo que sea, arte, historia, química, si la gente no entiende qué es un sustantivo, un verbo, un adjetivo, una oración completa o incompleta, una oración tesis, ¿sí? O una oración temática y oraciones de apoyo, ¿sí? Un párrafo descriptivo o un párrafo narrativo, etcétera, etcétera. Entenderlo, pero además saber hacerlo, las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso me parece como interesante, un aterrizaje, una realización de un principio fundamental del aprendizaje, que lamentablemente pues no lo vemos así de claro en la educación pública, en la mayoría de los casos. Bueno, está con la manita alzada Estela Ramírez. Adelante. Hola, pues sí, muy interesante tus ejercicios y lo que comentan. A mí la verdad se me hace como un mundo completamente diferente por la experiencia que he tenido yo en escuelas públicas y sobre todo que, bueno, pienso que la base cultural de donde partimos para nada es la misma, ¿no? Claro. Y yo pienso en la oralidad. Por ejemplo, nuestros alumnos de varias escuelas donde he estado, pues ni siquiera tenemos una base oral, de lenguaje oral, pues bien estructurada, ¿no? Hay muchos modismos y así escriben, o así escribimos varios, porque nos vamos formando. Yo veo así un abismo enorme de alguien a quien sus padres les han hablado de una manera, digamos, entre comillas, correcta. Digo entre comillas porque la lengua es la lengua del nivel socioeconómico donde esté la gente, pero sí son unas brechas cuando ya lo queremos trasladar a lo académico. Híjole, qué difícil, no estamos partiendo del mismo lugar todos, ¿no? Porque yo pienso, por ejemplo, en estos cursos que dices que dan de gramática y todo, yo, aunque los diéramos nosotros en la escuela, híjole, yo creo que empezaríamos desde otra vez el sustantivo, el adjetivo, ya no desde las oraciones subordinadas, o sea, eso ya sería como para otro. Sí, tendríamos que dar toda la carrera en eso, yo creo, porque sí, la desventaja lingüística, ya cuando queremos trasladarlo al académico, es grande, ¿no? Nada más quería comentar eso. Yo solo quería decir que yo creo que en estas cuestiones sí hay un poco de clasismo a veces, porque estos chicos también llegan con faltas en el lenguaje, pero porque aprendieron inglés antes que español. Entonces, no es lo mismo que un niño te escriba una palabra que no la sabe en español, pero te la pone en inglés. O sea, eso no se ve mal, a que un niño te ponga una S al final, ¿no? Que te ponga dijiste. Eso es como, o sea, está mal visto, pero que te pongan algo en inglés no está mal visto, ¿no?
pero sí tiene que ver, como tú dices, que se parten de lugares distintos, como el chico Emilio, que yo en el texto, que les decía, había una cuestión de concordancia, pero pues porque él trae una historia, a su papá ingeniero petrolero, y se fue a Kuwait, y bla, 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 pero pues no tiene que ver nada con lo que tú dices de sectores de educación pública de bajos recursos, es distinto, ¿no? Y lo que sí tienen estos niños es que les enseñaron muy bien inglés. Entonces a veces saben la estructura del inglés mejor que la del español. Saben mejor inglés que español. Y el inglés pues sí lo enseñan más como así, ¿no? Sujeto, verbos, complementos. Entonces eso ya lo traen ellos. Y ahí sí tienes toda la razón, es muy distinto, totalmente. Pues bueno, muchas gracias. Son ya las 7. Yo sí quisiera que cumpliéramos con el horario que nos ponemos para no desanimar a la gente a seguir viniendo. Y bueno, yo te agradezco en particular, Claudia, por habernos compartido esto. Me pareció súper interesante que hayamos tenido esta conversación, sobre todo porque precisamente estamos en mundos educativos distintos y rara vez se da una conversación entre maestros de escuelas públicas y privadas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues yo los invito a seguir viniendo, estaremos poniendo los anuncios en las redes sociales y quienes gusten compartirnos trabajo, bueno, pues nos mandan el aviso y los vamos programando, ¿sí? Gracias Entonces, a todos. Gracias, felicidades, Clau. Gracias. Ay, muchas Gracias. gracias. Adiós, nos seguimos luego, viendo. nos vemos. Saludos a todas. Y saludos a todas igual y a todas. A Qué todos. gusto verles. Somos Vale. mayoría las mujeres, por eso digo a todas. Igualmente, gracias, hasta luego. Nos vemos, adiós. Fíjense. Gracias, Grace.